Ahora sí, vamos a hablar entonces de un tema que no habíamos hablado anteriormente. En este caso es sobre las pruebas y sobre los equipos de pruebas que en algún momento se pueden utilizar para verificar, en este caso, bueno, estos son problemas de cableado de cobre. Entonces, este equipo que ustedes ven ahí, este es un analizador de cable, el cual pues realiza una serie de pruebas y esa serie de pruebas pues son un poco variadas sobre lo que se realiza, sobre el tipo de prueba que se realizan en este caso en el cable. Entonces, cuando se construyen los cables, ya habíamos visto que se hace una prueba muy básica con un probador, pero pues solo es una prueba de las varias pruebas que se pueden realizar. Y en este caso, este probador pues sí es capaz de realizar muchas más pruebas en este caso. Bueno, bueno, por aquí también creo que tengo otro eh, de otra marca también. Este equipo ya es viejito, pero funciona también. Este es un probador también de otra marca, un certificador en este caso, de esta serie o de esta empresa que se llama Ideal, que es Lantec 2. Es un modelo viejito, ya tienen modelos más nuevos, pero pues este también es un ejemplo de un equipo que también puede hacer pruebas en este caso. Bueno, y vamos a ver si creo que esta es una versión también más nueva. Ah, no, este es un manual más, bueno, no es tan manual, es algo más sencillo. Bueno, miremos con el de pruebas más bien. Ese también de la empresa Flux Network, entonces este modelo que se llama el DSX600, también es un certificador, entonces de esta marca Flux Networks también se hacen pues varios procesos de este tipo. Entonces lo que se puede hacer con el cableado estructurado una vez construido, no importa el tramo que se esté realizando, pero en este caso pues como les decía estamos con un certificador que es de cobre y ese proceso lo que hace es mirar cuál es el rendimiento de ese cable, ¿sí?, en la transmisión al estar ya instalado y una vez terminado ese cable. ¿Sí? Una cosa es que los fabricantes pues le hagan una serie de pruebas cuando está en cable con las condiciones ideales y otra cosa es ya cuando se implementan en una infraestructura. Entonces al final pues se siguen haciendo pruebas y esa certificación pues va a mirar a ver cómo quedó el trabajo fuera de los elementos o los parámetros normales que tiene que tener el cable. También va a verificar pues las terminaciones, ¿sí? Las terminaciones son de las que más influyen y de las pues que pueden generar también problemas en el proceso de certificación. Entonces, si la terminación queda mal hecha, no importa el supercable que tengamos, en este caso la terminación pues haría que la prueba también falle. ¿Listo? Entonces, para eso es que ese proceso pues se hace, para verificar el comportamiento de ese cable y de ese cable que ya está instalado. ¿Bien? Bueno, entonces en este caso, esos diagnósticos por supuesto van a evitar que nosotros pues cometamos de pronto algún error en las instalaciones. Si se dieron cuenta, no es que los cables siempre a la primera construcción o en cada una de las construcciones pues queden perfectos. Así que el trabajo pues como es manual, puede ser susceptible de errores. Entonces esos errores, por supuesto, la idea es no cometerlos o por lo menos darse cuenta de esos errores para poderlos subsanar. Entonces, verificar esos posibles errores en la construcción de los elementos. Si de pronto hay algún daño en el cable, en el recorrido, pues también se podría observar. Hay elementos que a veces no nos damos cuenta de qué sucede, pero el cable pues también puede tener alguna falla y para eso también necesitaríamos verificar si eh, el cable pues en su recorrido presenta la falla. Lo mismo los conectores también puede fallar y esa parte, aunque es menos probable, pero también puede fallar y también se debería probar en este caso. Bueno, ahí nos mencionan sobre ese aparato de análisis, que en este caso es el modelo DSX600.
de la empresa Flug Networks. ¿Listo? Es un instrumento que pues va a verificar o va a hacer una serie de pruebas en este caso. Vamos a bajar por aquí. Listo. Aquí esta es una de las pruebas o esta es una de las infraestructuras que se puede tener como las pruebas o dentro de las pruebas. Y en este gráfico nos muestra pues dónde se utilizaría el probador o el medidor. Básicamente el medidor va a tener una serie de conectores. Esos conectores ya vienen incluidos dentro del equipo porque pues toca validar que esos conectores pues estén bien. Entonces desde la fabricación esos conectores pues deben tener pues no deben tener fallas para poder hacer pruebas y no ser uno de los elementos que reporte la falla. Entonces toda esta partecita de acá, inclusive el adaptador puede ser parte del equipo, ¿sí? No necesariamente el enlace de pronto también necesitemos revisarlo, pero esos equipos a veces también vienen con su propio cable, ¿sí? Certificado por ellos y verificado por ellos, pues para evitarnos ese pedacito de ese tramo que podemos tener, ese passcode que podemos tener también y que puede causar alguna falla. Aunque ese cable también venga, se puede conectar de la misma manera al adaptador. El adaptador viene en la parte superior del equipo y ese adaptador o a partir de ahí también se podrían hacer pruebas. Entonces hay pruebas o hay dos tipos de pruebas que van a incluir todo el recorrido desde el pass panel, todo el cableado horizontal, ¿sí? Independientemente de qué tan largo sea. De pronto si, bueno, ustedes conocen que hay un punto de consolidación, si acaso hay consolidación, si no seguimos derecho hacia el otro extremo donde ya está el área de trabajo y en ese conector o en ese extremo es donde se haría la conexión de la otra parte del equipo. Realmente son dos. Entonces en este viene por parejas y este equipo, aunque nos había mostrado la foto de uno solo, realmente son dos porque hay que colocarlo en los dos extremos. Bien, la primera prueba o una de las pruebas que más adelante vamos a ver, pues va a mirar el recorrido desde el pass panel hasta el puerto donde termina ya en el faceplate, en el área de trabajo. Entonces él va a recorrer o va a probar esa parte. Y la otra prueba va a incluir los passcode que se tengan. Entonces ahora sí la siguiente prueba pues va a tener que incluir estos dos elementos adicionales en los dos extremos. ¿Sí? Por eso es que en una de las pruebas pues se necesita obviar ese passcode, que sea de pronto el del fabricante que estaba bien. Y en la otra prueba, pues se coloca el passcode que va a quedar con el equipo, que va a quedar conectando hacia el switch o hacia el PC y ese también se va a probar. ¿Listo? Son dos pruebas que se pueden hacer, entonces, eh, por eso, pues la forma de conectar. Bueno, vamos a mirar aquí un poquitico. Listo. Sobre la primera prueba, entonces, voy a reducir aquí. Listo. Sobre la primera prueba, entonces, me perdió. Listo. La primera prueba entonces es esta prueba que aparece ahí, donde se llama una prueba de canal y es por la forma de conexión. Entonces, la forma de canal básicamente se va a verificar si el cableado que está instalado, por supuesto, esos cableado que está instalado, pues una de las cosas es que cumpla con los parámetros. Entonces, por ejemplo, esos cableados, lo primero, una de las pruebas que se hacen es verificar la longitud del cable. Y en este caso, esa parte de la prueba de canal, pues hace entre otras una prueba de distancia. ¿Listo? Entonces es capaz de verificar si la distancia, por supuesto, cumple con los parámetros o no. En esta prueba de canal, pues se realiza cuando se realizan las instalaciones. Digamos que este proceso tiene que realizarse primero cuando se instala nueva, ¿sí? Y segundo cuando se quiera de pronto en el transcurso de los años validar si todavía se continúa cumpliendo los parámetros.
o si de pronto se presenta un daño, entonces también se podría hacer alguna prueba. Pero pues lo ideal sería cuando esto se instalara, que se hiciera una verificación inicial, ¿listo? O cuando se haga un cambio, ya después cuando se haga mantenimiento, etcétera, etcétera. Pero inicialmente la instalación de canal, pues se hace la prueba y como es una instalación nueva, esa instalación nueva no tiene en cuenta los passcode que van a quedar, ¿sí? Esos passcode que van a quedar, se haría la prueba cuando ya exista los equipos instalados, ¿sí? Y entonces esta prueba de canal pues es la que va entre los extremos que están instalados, que en este caso es el pass panel y en este caso es el faceplate del cliente. Entonces esta es la prueba que se realiza entre los dos extremos, ¿sí? La prueba de canal, sin contar los passcode. Bueno, por aquí ya les muestro un momentico. A ver, por aquí. Bueno, estas son pruebas que están haciendo aquí. Ya les muestro la otra prueba. Ah, bueno, aquí ya viene con los fallos. Aquí se me saltó, no me mostró la otra prueba. Eh, ¿Dónde está la otra prueba? Ah, bueno, la prueba de enlace. Esa es la prueba de enlace que en este caso no había visto el título, pero esa era la prueba inicial que nos estaba mostrando. Eh, la prueba de enlace permanente o la prueba de enlace es la que ya incluye los cables o los passcode que vienen instalados. Entonces, esa es la otra prueba, ¿sí? La prueba que se llama enlace. En este caso, pues sí, los cables que van a quedar, los cables que están instalados, incluido los passcode, en este caso, pues se van a probar también. Entonces, esa es una de las pruebas que se realiza. Una es la prueba de enlace y la otra es la prueba de canal. ¿Bien? Esas son las dos pruebitas que se realizan por lo general. Prueba y enlace y canal. Esas son las dos pruebitas. Bueno, como esto hace pruebas automáticas, básicamente las pruebas pues hacen una serie de variantes, ¿sí? Y nos va a decir si efectivamente las pruebas pasan o no, ¿sí? Las pruebas en este caso, a ver si por aquí hay un listado de pruebas solito y no con las fallas. Bueno, aquí ya llegó a las fallas. Voy a mostrar las pruebas. Bueno, tocó mirar con una de estas. Algunas de las pruebas que aparezcan acá. Listo. Ah, bueno, ustedes tienen un listado. Yo me acuerdo que ustedes tienen un documento. Ya miramos ese documento más bien. Que ahí sí están todas las pruebas completas. El listado. Por aquí en la norma. En la norma de cableado estructurado. Me perdí dónde es que tenemos la norma. Normas. Las que están separadas. ¿Dónde está? Ah, por acá está. Listo. Entonces miremos aquí la 568B, que es el documento que ustedes tienen allá en la plataforma. Y miremos la parte final que tenía las pruebas. Bueno, por aquí. ¿Dónde empiezan las pruebas? Por acá. Listo. Entonces aquí sí ya aparecen las pruebas. ¿Listo? Las pruebas en este caso son este listado que aparece acá. De un lado, esas son las pruebas que se realizan o las pruebas que realiza el analizador. Realmente todo esto es automático. Nosotros no es que podamos hacer pruebas, nosotros simplemente verificamos que todas esas pruebas pues se lleven a cabo. ¿Bien? Y el equipo es el que realmente pues hace ese tipo de cosas. Entonces, todos esos parámetros que en algún momento tienen que aprobarse, pues también dependen de las categorías de los cables. Si se dan cuenta, las categorías más altas de cables
tienen que cumplir con todas las pruebas o tienen que ser realizadas todas las pruebas para certificar que ese cable pues es óptimo y tiene las medidas necesarias para hacer ese trabajo. ¿Listo? Entonces, esa categoría 5E, categoría 6, requiere que se le realicen todas las pruebas. ¿Sí? Mientras que una categoría más viejita, pues solo con unas pruebas pues ya es suficiente. Y en este caso, el categoría 5, solo con 5 pruebas que se pueden realizar, pues hasta ahí llegaría la certificación de ese cable. Claro que el categoría 5 ya es un cable muy viejo, entonces de ahí para adelante sí con el certificador nos tocaría verificar el trabajo y hacer todas las pruebas a cada uno de los puntos. Si son 80 puntos, pues son 80 pruebas que toca correr. ¿Bien? Porque acuérdense que nos toca verificar pues todo el recorrido completo. Entonces, la primera prueba que en este caso aparece aquí nos habla de una prueba que se llama mapeo. Entonces, el mapeo en este caso nos va a indicar si los puertos están bien organizados, si hay algún cable que esté mal ordenado, y entonces ahí es donde esta prueba de mapeo, que es la más sencilla, sí se puede realizar con otro equipo. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, el equipo con que le hicimos pruebas, pues lo único que hacía era hacer una prueba de mapeo realmente, ¿sí? Donde miraba la continuidad entre los extremos del cable. Y mirando la continuidad de los cables, pues entonces se puede detectar si hay alguna falla, si hay algún cable que esté de pronto mal construido porque le quedó pues en otra posición. Y puede ser que todos esos elementos pues queden invertidos o queden mal posicionados, y por supuesto el error se va a mostrar cuando se haga el mapeo. ¿Sí? Entonces ese mapeo es uno de los más fáciles de hacer, pero pues es el que nos indica si los cables quedaron bien construidos o no. ¿Sí? Aunque no nos dice qué tan bueno esté el trabajo, qué tan bien haya quedado el trabajo, pero por lo menos nos indica que los hilos quedan bien. ¿Sí? Entonces, ese mapeo pues es importante tenerlo en cuenta porque es la primera prueba. Dentro de, dentro de ese mapeo no se puede ver una longitud en este caso. Entonces, las pruebas de longitud ya no las puede llevar a cabo un sistema de mapeo, un cable de mapeo, porque efectivamente lo único que hace es verificar si hay continuidad de lado a lado. ¿Sí? No nos dice o no hay una prueba que nos indique qué tan largo puede ser ese cable. ¿Listo? Entonces, ellos se utilizan entonces ahora sí a partir de esta operación cualquier prueba que nos determine pues en este caso que el cable pues puede estar certificado. Y ya saben que a partir de esta prueba fuera de la de mapeo también se hace, pero pues las demás sí están incluidas con el analizador. Entonces la longitud, que es el cable que nosotros vamos a verificar, pues por supuesto hay un estándar eh, para una propagación de una señal a través de cable de cobre. Entonces ese estándar de propagación de esa señal, con la distancia la señal se empieza a deteriorar. Entonces, con ese estándar y con esos cálculos que hace el equipo, pues él se da cuenta si la señal se terminó deteriorando de acuerdo al estándar, y entonces eso puede indicar que el cable está superando una distancia, ¿sí? Porque la señal pues llegó a tal punto de deterioro eh, que pues nos hizo dar cuenta que efectivamente había una propagación más lenta y de pronto una señal deteriorada que nos indica pues que el cable puede ser más largo de lo normal. ¿Listo? Entonces, ese tiempo de propagación y esa prueba que le hace inicialmente le determina la longitud. Si por algún motivo las pruebas, y eso sí suele suceder, que la prueba de mapeo, por ejemplo, si la prueba de mapeo no está bien con un analizador, lo más probable es que las otras pruebas ni siquiera se hagan. Entonces, no importa que usted tenga un cable cualquiera, usted coloca el cable y si el cable pues está mal construido, él no le realiza pruebas. ¿Bien? Entonces de ahí para adelante le va a decir que el cable está mal, entonces usted tiene que colocar un cable bueno, o si no, pues de ahí para adelante la de mapeo no pasa. ¿Listo? Y puede ser que en algún momento pues alguna prueba haga ese tipo de comportamientos. Por ejemplo, si llegamos a la longitud y nos damos cuenta que la longitud es demasiada, sobrepasa los 100 metros, entonces las otras pruebas pues también van a generar fallas. ¿Listo?
De ahí para adelante va a haber solo fallas. Entonces tengan en cuenta que esas pruebas requieren que se cumplan los parámetros básicos de distancia, de organización del cable, porque si no de ahí para adelante todas las pruebas van a empezar a fallar. Eso no es nada raro. Bueno, entonces esa pérdida, ténganla en cuenta, ese deterioro de esa señal que en la propagación del cable, eso me determina que en algún momento pues eh, pueda superar la distancia. En este caso, como la pérdida también de la señal es otro problema, eso se llama atenuación. Entonces, con las distancias también se afecta la señal eléctrica que se transporta y por supuesto, como les decía, la señal también se empieza a deteriorar y pues la comparación de cómo se envía una señal con cómo sale, pues me va a decir qué tanto se deterioró la señal de extremo a extremo. Entonces, ese índice de atenuación también me va a servir como prueba. ¿Sí? Esa prueba es otra de las que se realiza que se llama atenuación. Entonces, esa longitud, ese mapeo, esa longitud y esa atenuación, pues son las pruebas que por supuesto también se deben cumplir. ¿Listo? La señal, como les decía, no se puede deteriorar tanto en un medio, así que la atenuación que nos va a dar, pues tampoco puede sobrepasar límites para ese tipo de medio. Bueno, por ejemplo, las causas de la atenuación en una señal, que el cable es muy largo, si sobrepasa las distancias, que los valores de propagación son incorrectos, o que las altas temperaturas también pueden afectar la señal, y la mala terminación. Y todo eso causa errores, entonces nos puede generar que la atenuación se dispare o el nivel de atenuación esté fuera de los límites, y entonces eso nos va a causar, por supuesto, pérdidas de la información. ¿Sí? No es solo colocar el cable ya, porque si se dan cuenta también pues puede haber fallas en la comunicación y una de las cosas que puede presentarse pues es esa falla de atenuación. ¿Sí? Por eso pues se hace la prueba. ¿Listos? Que esa es como un ejemplo de cómo mostraría pues cada uno de los pares y cuáles son valores que deberían tener en caso de un probador, ¿no? Esta tablita es un ejemplo. Las tablas de los manuales de pronto pueden ser diferentes, ¿sí? Eso ya depende del manual y cómo muestre cada una de las pantallas para determinar de pronto si hay alguna falla, ¿sí? O una gráfica que me muestre pues si el análisis sale bien. Entonces eso ya también depende de cómo nos muestra el equipo la señal, ¿listo? Pero los parámetros sí por lo general pues digamos que se mantienen en un estándar y pues esos estándares el equipo los conoce y los puede determinar si la prueba pues sale bien o no. ¿Bien? Pero pues eso también depende de la pantalla, así que recomendable pues mirar también los manuales y las pantallas que generan esos equipos, porque así mismo me van a determinar cómo es que muestra una falla o cómo es que muestra el resultado de una prueba. ¿No? Aunque son las mismas, pero pues las pantallas no necesariamente tienen que ser exactamente iguales. Eh, Aquí hay una prueba que se llama NEX, esta es otra prueba que se realiza, donde se mira la interferencia de la señal transmitida de un par hacia otro par. ¿Sí? Entonces recuerden que esas señales, como son señales eléctricas, tienen un campo electromagnético alrededor y esos campos electromagnéticos alrededor, pues de un par de hilos, pueden afectar a los otros hilos que están al lado. ¿Bien? Entonces es como mirar qué tanta interferencia puede generar uno de los pares con respecto al otro. ¿Bien? O qué tanta interferencia le puede causar un par al otro. ¿Bien? Entonces esa prueba es una de las pruebas que se realiza. ¿Listo? Esta prueba que también se llama diafonía en extremo cercano, ¿sí? O NEX. La diafonía también se puede presentar por una terminación en el extremo cercano lejano que también esté mal terminado, ¿sí? Porque el par de pronto está dividido, ¿listo? Está no con esa trenza, sino está separada de la trenza, por eso es que esas trenzas también son importantes. Porque a través de ese cable se le está induciendo una señal que genere interferencia. ¿Sí? Preciso en ese par, por algún motivo, hay una señal que se está transmitiendo por ahí y también causa interferencia. Entonces, ese par, por supuesto, va a generar más problemas que los otros. ¿Sí?
puede también pasar por lo que le están enviando a través eh, de ese. O los componentes que estén defectuosos, tanto el cable como el terminador. Entonces, esa prueba es una de las pruebas también que se verifica, que es mirar la afectación de un cable sobre otro. Y como son varios cables, pues tendrán que probar pues cómo son las afectaciones de un par hacia los demás. Y recuerden que son pues 4 pares que tienen que tener en cuenta. ¿Listos? Bueno, por aquí hay una imagen también del resultado de Next. Eh, en este caso, pues cómo interfiere cada uno de los pares hacia los otros. Del azul al naranja, del azul al café, del naranja al café, del azul al verde, del naranja al verde, del verde al café. ¿Sí? Esas son las pruebas que él realiza y son variadas porque pues recuerden que son un par contra los otros 3. Aquí también hay una prueba que se llama ACR, que se llama la relación señal a ruido. Y en este caso pues se utilizan 2 parámetros que es la prueba de Nex, de la afectación de un par sobre otro y la atenuación. La atenuación es esa pérdida de señal que estábamos viendo en la prueba, en la segunda prueba. Entonces, eso es una operación también que realiza el equipo. Se llama la prueba ACR y lo que hace es utilizar los otros 2 parámetros para verificar si hay algún problema de interferencia de un par sobre otro. ¿Sí? Y ahí también nos va a dar cuenta pues de esa prueba y cuáles son sus resultados. ¿Listo? Esta es otra prueba también que se saca pues básicamente del cálculo de un par hacia el otro. ¿Bien? Bueno, esa es una representación de cómo serían pues pruebas de ese tipo, cómo las mostraría en pantalla. No es como la prueba, sino cómo se muestra en pantalla una prueba de esas. La prueba en este caso que sigue es una PS Next, se llama Power Zoom Next. Esa prueba es básicamente las pruebas que se realizan entre todos los cables. ¿Sí? Y en este caso pues se verifican cómo es que los están afectando los demás cables hacia un solo par. ¿Sí? Este ya no es de un par al otro, sino de todos los cables hacia el par, ¿no? Es como la suma de todos los cables que me están afectando a un par. Esa sería como el otro punto de vista. ¿Sí? ¿Cómo me afectan los demás cables a mí? Siendo pues un par el que va a recibir esa prueba. Entonces, ese Power Zoom Next es la suma de los señales que pueden causar los otros cables hacia un par. ¿Sí? Entonces, esa sería otra prueba, también que tiene algunos parámetros dentro del cálculo y que pues, efectivamente pues también tiene un parámetro que calcula el equipo automáticamente, pero pues basado en las pruebas que se están realizando. Aquí está otra que se llama PSACR. Ustedes recuerdan la relación de las pruebas de Next con la atenuación. Entonces aquí es una suma también de esas pruebas, ¿sí? De las pruebas de ACR y esas pruebas de ACR pues también tiene una operación para realizar y un parámetro también que observar para ese tipo de prueba. ¿Sí? Recuerden que todo esto pues ya está siendo pues prácticamente mirando pues varios aspectos teniendo en cuenta pues de pares individuales o los pares completos afectando a otro par. ¿Sí? Y ya todas las atenuaciones o las fallas que se presenten pues también se hacen cálculos variados en este caso. Una prueba que se realiza también es esta prueba de FEX. Esta prueba de FEX es una diafonía en extremo lejano. Entonces aquí es cuando las pruebas se diferencian un poquito. La NEX es una prueba, digamos, más cercana al origen de la señal, que en este caso es el aparato que va a medir. Y la FEX es una prueba que se apunta más hacia el extremo contrario o hacia el extremo más lejano. Entonces la NEX es la más cercana y la FEX es la prueba más lejana. Digamos que son las mismas pruebas que se realizan, pero solo se apuntan es hacia los extremos de los cables. Entonces mire que aquí también se va a verificar los parámetros o se va a tratar de verificar los parámetros con ese equipo en los dos extremos. Entonces por eso es que hay diferentes pruebas, una para las pruebas más cercanas y las otras para las pruebas más lejanas del cable. ¿Sí? Ya no es tan sencillo las pruebas porque ya se van, digamos, mirando muchas variaciones que pueden tener.
También con esa prueba lejana, pues hay otra prueba que se llama el FX, de niveles de FX o de niveles que tienen que ver con la prueba FX y los sistemas, las señales de atenuadas o las señales que se van deteriorando, pero en este caso del lado lejano. ¿Bien? Tengan en cuenta que la FX siempre es del lado lejano, así que en algún momento estamos revisando también del otro extremo del cable que está la otra terminación. Entonces el equipo es capaz de hacer ese tipo de cosas con los cálculos matemáticos y con todas las variables que nos da eh, los cálculos matemáticos. Entonces todo eso me va a determinar pues qué es lo que va a suceder con los cables. ¿Listo? Bueno, ahí eso, todo eso es automático realmente. Sí, tiene una matemática por dentro, pero pues para nuestro equipo todas esas pruebas pues son automáticas. También hay una prueba de sumatoria de los efectos de atenuación en el lado más lejano, en este caso el PSL, el FX, el Power Zoom, donde está mirando pues los otros cables, cómo afectan en la parte lejana a un solo cable. Recuerden que esos Power Zoom son las pruebas que ya reúnen los datos de cómo los otros tres pares afectan a uno de los pares. Esa es la prueba de Power Zoom el FEX. O las pruebas que ya dicen Power Zoom. ¿Sí? Eh, Sumando pues todos los efectos que tienen los otros cables en uno solo. Bueno, hay una tablita también de esos elementos, cómo se vería de pronto las pruebas. Si las pruebas pues sobrepasan de pronto estos parámetros, que es esta línea roja que aparece ahí, entonces ahí ya tendríamos pues un problema, un inconveniente, y esa prueba pues no la pasaría. ¿Sí? Desde que no pase una prueba, pues él no va a certificar el punto y no va a dar su aprobación para el punto. ¿Listo? Entonces, digamos que ese punto va a tener algún problema y por supuesto va a tocar revisar otra vez las terminaciones. Bien, en el retardo de propagación, que es otra prueba, eh, las señales en algún momento cuando se envían de un extremo a extremo, por supuesto, se pueden medir en tiempo. Entonces, si nosotros tenemos un estándar y sabemos que los cables pues no van a sobrepasar, digamos, 100 metros, pues también tenemos un estándar para mirar si el tiempo se determina de ida y vuelta, pues se cumple. ¿Sí? Esos tiempos pues son muy rápidos, esos son pruebas, tiempos en nanosegundos. Entonces se envía una señal y se verifica cuánto se demora en esa distancia en regresar, ¿no? Esa es como una prueba de la demora que tiene cada par en enviar una señal y regresar. ¿Sí? Entonces, ida y vuelta básicamente es esta prueba. Y lo que se mide es cuánto se demora, ¿sí? No cuánto tiempo eh, mm, gasta en ir y venir, sino cuánto se demora con respecto a un estándar. ¿Sí? Lo normal es que cumpla con los estándares y por supuesto si se demora más, si el retardo es demasiado, ¿sí? Entonces la prueba pues no va a pasar. ¿Sí? Esa es como los tiempos que va a mirarse de propagación de esa señal y en este caso pues mirando qué tanto se demora la señal en ir y volver. Bueno. Dice aquí que el resultado del canal para categoría 7 dice que la línea roja indica que el tiempo permitido por la norma son 536 nanosegundos. ¿Sí? Eso sería lo máximo que podría enviar, en que podría demorarse una señal en ir y volver. ¿Sí? Entonces, esa opción de verificación también nos podría mostrar pues cuánto se demora en tiempo. ¿Sí? Si ya se demora muchísimo, pues eh, va a sobrepasar el límite y ese límite, pues por supuesto, ya va a decir que tiene un problema en la propagación de retardo. Bueno, esta prueba que se llama pérdida de retorno o return loss es una pérdida de la señal debido a diferencias de impedancia. Bueno, esa impedancia eso es un tema eléctrico, de la medida del transistor expresado en decibeles. Entonces esa impedancia o esa pérdida de retorno tiene que ver también con que las señales en algún momento, eh, por el tipo de medio, también pueden realizar un reflejo o pueden, digámoslo así, devolver parte de la señal. ¿Sí? Como si alcanzáramos a tener un reflejo de una imagen en un espejo. ¿Sí? Pues no toda, digamos que la señal alcanza a pasar, pero pues hay elementos que en algún momento pueden generar
que de pronto por alguna falla del cable, porque está mal construido, porque se rompió, por algún doblez que se hizo mal, que se excedió de pronto el ángulo de doblez de un cable. Entonces, en ese momento, esa señal pues puede generar una señal de retorno, ¿sí? Esa señal de vuelta también se puede medir, y esa señal de vuelta pues digamos que también tiene unos parámetros que no pueden superar, y pues por supuesto la señal de vuelta no puede ser eh, sobrepasar esos límites, ¿listo? Entonces puede que una falla del cable también me genere una señal de regreso, ¿listo? Y esa es la señal pues que se va a mirar con esta prueba. Si hay una señal de regreso, y si por supuesto esa señal de regreso es demasiado alta como para indicar que hay una falla eh, o que se está presentando una falla, ¿listo? En el cable. Bueno, ahí están los parámetros también que muestran, listo. Y las pruebas pues en total, que es el resumen que está aquí. Estas son las pruebas que se realizan, listo. ¿Dónde se realizan las pruebas? También aquí nos dice un poquito de cómo es donde se realizan las pruebas. Por ejemplo, el mapeo dice que se refiere a la conexión correcta de los jacks, en este caso la organización de los cables, que la longitud pues no debe pasar los 90 metros especificados en la norma, teniendo en cuenta este caso que es la prueba de canal, ¿sí? Recuerden que la prueba de canal es la que mide sin los Pascore, ¿listo? Si fuera una prueba de link o de enlace permanente, entonces el enlace permanente sí incluiría los 100 metros, ¿sí? Porque pues tendría que incluir los dos Pascore. La atenuación, que es la pérdida de voltaje de la señal, recuerden que es una señal eléctrica, entonces a medida que él va avanzando, pues se va perdiendo, ¿sí? Por eso es que toca probar la atenuación de esa pérdida dentro de la señal. El NES, que es el ruido de interferencia del extremo cercano, ¿sí? La prueba de NES es en la parte cercana del cable, o sea, donde está conectado el emisor. El ACR, que es la diferencia entre el NES y la atenuación, se verifica en este caso en un par, ¿sí? O por par se hace la prueba. La PC ACR, que es la sumatoria, entonces es el efecto que nos causa la anterior prueba sobre uno de los pares, ¿sí? En este caso, pues recuerden que son 4 pares, así que eh, los otros 3 pares nos van a afectar a un par, ¿sí? Entonces, esa interferencia que se puede causar de los otros 3 pares hacia este. La PSNX, que es el ruido de interferencia de más cables hacia uno. Recuerden que esos PS son las que incluyen las pruebas pues de la sumatoria de las interferencias de los demás cables hacia el mío o hacia el que estoy revisando en este caso. La FEX es el ruido de interferencia en el extremo lejano, o sea, apuntando hacia el receptor, hacia el otro equipo. Recuerden que esto tiene 2 equipos. El FEX, que es la diferencia entre FEX y la atenuación, ¿sí? La FEX, que es la lejana, y la atenuación, que es la pérdida de voltaje a lo largo del cable, ¿sí? Entonces, ahí también hay una operación matemática entre esos dos, que sería la prueba el FEX. En este caso se hace sobre un solo par, y la PS, el FEX, pues es el efecto eh, que en este caso se realizan de 3 cables o de los 3 otros pares hacia uno de los pares. La otra prueba que mencionamos, el retardo, es el tiempo que se atrasa una señal con respecto a las otras, ¿sí? La demora que tiene una señal, recuerden que esto se mira por pares de hilos. Y la pérdida de retorno es la energía reflejada por las diferencias de impedancia de los componentes instalados. Entonces, si hay un retorno de esa señal, pues eso se llama pérdida de retorno. Y eso se puede también detectar si hay una energía que se devuelve, en este caso parte de la energía eléctrica que se envía, pues si hay algún defecto, pues se puede también devolver, y eso es un efecto pues que toca tener en cuenta. Todas esas pruebas, si se dan cuenta, son pruebas que van sobre el desempeño del cable, ¿listo? Y por supuesto nos van a mirar también las terminaciones de los cables. Eso es una falla que también se va a presentar, entonces por supuesto todos estos niveles en algún momento se van a incrementar si las terminaciones están mal hechas, ¿sí? O si estamos teniendo en cuenta la prueba de canal, pues ahí tenemos que tener en cuenta los extremos de las terminaciones e inclusive los Pascore, que en algún momento pues también va a influir en eso. Entonces todas estas pruebas se tienen que correr con un certificador
Y en este caso, pues todas esas pruebas, aunque nos cuenten básicamente qué se hace, pues eso tiene matemática por dentro y el que ejecuta toda esa matemática por dentro, pues termina siendo el equipo de pruebas, ¿sí? Y él nos va a contar, pues, digámoslo así, cuáles son los niveles que él encuentra y sobre todo con los estándares que él tiene, pues nos va a decir cuáles son las fallas, ¿sí? En algún momento y si pasa la prueba o no. Aquí desde que no pase una prueba, ya saben que en este caso, por los parámetros que se están presentando, pues si no pasa una prueba, ya ahí no hay forma de que el equipo, de que ese punto sea certificado o que ese punto, pues, digamos, pueda pasar el resto de las pruebas, ¿no? Porque una prueba también puede causar que las otras pruebas, pues, fallen. Entonces, esas pruebitas, pues sí, son bastante complejas. Bueno, son rápidas, pero a la hora de ver la matemática, pues es bastante complejo ese tipo de pruebas. ¿Listos? Bueno, aquí hay en este mismo documento que es el manual de las pruebas que se tiene para este equipo. También nos cuentan un poquito de cuáles son las posibles causas y que por qué una prueba me puede fallar, ¿sí? Por ejemplo, la primera prueba que es bastante sencilla, que es la prueba de mapeo de cableado, y la primera prueba que estábamos viendo, me puede indicar pues que hay resultados variados, ¿sí? Por ejemplo, que el par está abierto, ¿sí? Aquí sí ya no es que de pronto no podamos ver una lucecita que enciende, sino que aquí sí nos cuenta qué puede pasar. Y en este caso, pues las fallas del cable por mapeo de cable son variadas, ¿sí? El par abierto, entonces en este caso, que es la primera prueba, nos dice que la posible causa de que haya un par abierto, ¿sí? Dentro de un cable es que un cable, por ejemplo, esté roto, ¿sí? De pronto por algún motivo el cable, pues digamos que se estiró demasiado, que hubo un giro que en algún momento está generando alguna presión y una ruptura del cable posterior, pues ese cable queda abierto y no se puede detectar, ¿no? Eh, los cables dirigidos en una conexión equivocada también puede causar que el par se vea como abierto. El hilo no se ha insertado correctamente y no hace contacto en el ICC o en la terminación. En este caso, si el cable me queda muy salido del conector o me queda muy atrás del conector, como ya vieron, pues eso no me va a mostrar sino que el hilo está abierto, ¿sí? Porque ni siquiera alcanza a llegar al contacto del conector. Entonces, eso suele suceder también. El conector puede estar dañado, ¿sí? Por maltrato, en este caso, si se dieron cuenta, los conectores de los Pascore, que son conectores que toca hacerlos con una ponchadora de impacto, los del Pass Panel, perdón. Esos Pass Panel, pues cuando utilizan mal la ponchadora de impacto, también empiezan a dañar el conector. Entonces, pues ahí es donde también hay falla en el conector y se puede presentar y por supuesto eso puede causar que el hilo quede abierto. ¿Listo? Que cuando se poncha, pues aunque parezca que se ponchara bien, pues no aparezca el hilo, ¿sí? Y se dé como abierto. Cortes o rupturas en el cable, hilos conectados con los pines incorrectos en el conector o bloque de conexión, que usted punche en otro lado, que digamos que está probando, no sé, el puerto 1 y usted haya ponchado en el puerto 2. Sí, eso, por supuesto, eso va a dar que el hilo esté abierto, ¿sí? Porque usted está midiendo en otro puerto que no es. El cable específico de aplicación, ¿listo? Los cables, pues que sean los correctos a la hora de configurar los equipos. Estas tienen pruebas muy específicas para cada categoría de cable. Entonces, cuando uno configura una prueba, digamos, no sé, para categoría 7 y coloca un cable que categoría 5, pues por supuesto eso va a dar fallas, ¿sí? Y puede ser que en algún momento pues se generen unas fallas que se van a reflejar en el equipo de prueba. Bueno, por aquí nos dice que hay un cortocircuito, la terminación incorrecta del conector, que estén dos conectores pues hay unidos donde no debería, que el cable esté dañado, que el material del conductor pegado entre los pines es en una conexión, que haya una unión, básicamente por eso es que hay un cortocircuito. Daños de cables, ¿listo? El par está invertido, eso también es una parte de la prueba de mapeado, entonces los hilos que usted ponchó pues están al revés, así de sencillo. Estos son los pares invertidos o los hilos cruzados
o los pares cruzados, que en este caso, pues, digamos que no necesariamente es una falla, depende del cable que usted esté haciendo, ¿no? Si usted invierte los cables porque está haciendo un cable cruzado, pues sí, le va a mostrar que el cable está cruzado. ¿Sí? Eso sí, se invierte los hilos que correspondan, ¿no? A la norma A y a la norma B. Entonces, no es que sea cualquier hilo, ¿no? Es la norma que corresponde. Por aquí hay otra falla que dice que es un par dividido, los hilos conectados entre los pines incorrectos en el conector o bloque de conexión. Entonces, ahí el par lo puede estar conectando hacia otro conector diferente que no debería. Y pues claro, ahí va a dar el par dividido. ¿Sí? Que el par ni siquiera está apuntando a las dos partes a donde debería apuntar o al conector que debería estar conectando en cualquiera de los dos extremos. Bueno, longitud, para la prueba de longitud, puede ser que la longitud exceda los límites, o sea que usted pudo haber construido también el cable demasiado largo. ¿Sí? Puede ser que de pronto si usted tiene algo de cable sobrante en los extremos, pues ese cable también haga que de pronto usted no se haya dado cuenta de la distancia exacta, ¿sí? Y haya sobrepasado el límite, ¿sí? Aunque esos excesos, pues uno deja un poquito de cable por si las moscas, pero la idea es que no sobrepase igual los 100 metros. ¿Sí? Si usted deja un poquito más de cable para futuras ocasiones o de pronto por algún daño que se pueda presentar, pues tenga en cuenta que igual no puede separar la distancia, ¿sí? De los 100 metros. La velocidad de propagación, como también es un parámetro que se puede programar en los equipos, pues si usted programa mal el equipo para hacer la prueba, pues sí le va a dar una falla. ¿Listo? Entonces, ese parámetro es programable. Esa es la cuestión. Que aunque son estándares de parámetros estándar, pues hay varios parámetros estándar dependiendo de la categoría del cable. O sea que si usted configura mal el parámetro y revisa un cable que no es, con un parámetro que es para un cable de pronto más, eh, que debería tener unas mediciones mucho más altas, pues entonces ahí va a haber una falla. Entonces ese parámetro también podría, si está mal configurado, pues generar esas fallas. Bueno, por aquí dice que la longitud indicada es menor a la conocida, entonces puede haber también un problema ahí de distancia, aunque no es común que usted encuentre esas pruebas, es más de exceder. Aquí menores, pues es eh, más raro encontrar esa falla. Y uno o más pares son sensiblemente más cortos, también de distancia pues corta. Estos dos son menos comunes, pero puede que se presenten en algún momento si alguien hace un patchcore demasiado corto. Bueno, las pruebas de NEXT, las pruebas cercanas y de la sumatoria de esa prueba que es la PS NEXT. En este caso, la prueba falla o pasa, bueno, más de falla. Se puede ver porque el trenzado es deficiente entre los puntos de conexión, o sea, en las terminaciones, porque la conexión entre el conector macho y el conector hembra pues no es buena. Recuerden que en algún momento, pues, si nosotros estamos revisando, por ejemplo, el enlace permanente, nosotros tenemos un passcore que tiene un conector RJ45 y está entrando en un jack también para RJ45. Entonces, esa entrada o esa conexión puede estar mal. ¿Sí? Entonces, digamos que los dos conectores, cuando usted los conecta, pues también me pueden generar problemas. Entonces, aquí la prueba, pues también puede detectar una falla en ese punto. Adaptador de enlace incorrecto. ¿Sí? Aquí en este caso, miren que también es bastante sensible a las categorías de los cables. ¿Sí? Ahí se va a dar cuenta uno que si efectivamente pues usted ponchó todos sus cables en categoría 6 y va y le coloca un cable de categoría menor, pues ahí se va a notar la diferencia. Entonces ahí es donde todos los cables se van a tratar de utilizar sobre la misma categoría. ¿Sí? Tenga en cuenta que los puertos, los conectores, sus cables, todo debe ser de la misma categoría. ¿Sí? No puede haber una ficha técnica, por ejemplo, de un cable de categoría 5E y resulta que el pass panel es de 6. ¿Sí? Todo debe ser exactamente de la misma categoría en este caso. Cualquier elemento que usted utilice en este caso de los elementos pasivos,
pues todo debe ser de la misma categoría. Lo que estamos revisando aquí con estos equipos son los elementos pasivos. Entonces, esos son los que tienen que tener la misma categoría. Bueno, los passcords de mala calidad, los conectores defectuosos, el cable defectuoso, los pares divididos, ¿sí? Que también están mal construidos, pues igual me va a generar falla. Eso es una cadena. Si hay una falla en la construcción, pues las otras también van a generar falla. El uso inadecuado de acopladores, ¿sí? Son uniones en este caso. Compresión excesiva provocada por bridas de plástico. Las bridas de plástico son los cinturones que pues ya no es recomendable utilizar. Son, digamos que para ajustar la cantidad de cables, pues ya no se utiliza el plástico o esas bridas de plástico que son, pues que cabe la posibilidad de que usted presione demasiado y por supuesto genere una compresión y eso me genere una falla a la hora de certificar. Entonces ya no se utiliza ese tipo de material, sino que se utiliza velcro. Entonces el velcro en este caso, pues sirve para que quede ajustado, pero pues no va a causar pues una, digamos, una compresión excesiva de los cables, ¿sí? En cambio, con las bridas de plástico, con los cinturones de plástico, eso sí podía causar que en algún momento se hiciera demasiada presión sobre un cable, pues para ajustar el bloque de cables y eso me causara problemas. Entonces, por eso en las bridas de plástico ya no se utiliza. Por ese problemita de que usted exceda la compresión de esos cables. La fuente de ruido excesiva adyacente a la medición. Entonces, otros elementos pueden causar que efectivamente se induzca un ruido excesivo al cable y eso puede ser un elemento externo también, ¿sí? Recuerden que estos cables son susceptibles también a elementos externos, ¿sí? Y si usted pues tiene un elemento externo que cause interferencia, pues se va a notar en la prueba. Bueno, aquí dice una prueba que pasa inesperado, dice los nudos o torceduras no siempre causan fallos de NEX, especialmente en cables en buen estado y estando muy alejados de los extremos del enlace. Entonces, digamos que se presentó un nudo, una torcedura, un doblez en el cable y pues da la casualidad que ese doblez pues no nos afectó así por encima. No significa que a futuro no nos vaya a poner problema. Pero de pronto en la primera prueba, pues sí, ese cable o esa torcedura o ese nudo que se hizo del cable, pues de pronto en una prueba inicial, pues pasó bien y después sí nos cause algún problema. Entonces puede pasar eso también. Seleccionar un autotest incorrecto, bueno, una prueba de categoría que se aplique mal. Los fallos a baja frecuencia en el gráfico NEXT, pero pasa el resultado global. Entonces puede haber algunas pruebas que digamos que por un hilo esté bien, pero pues en general no se nota. Cuando ya hay una sumatoria, por ejemplo, de las pruebas, pues ya no se nota. ¿Bien? Pero de pronto uno de los hilos sí está comprometido y ese es el que dé mal la señal, ¿sí? Recuerden que aquí se hacen pruebas individuales y pruebas en conjunto. Bueno, la pérdida de retorno en este caso nos está diciendo qué podría pasar si se presenta una falla de esas. Dice la impedancia del latiguillo no es de 100 ohmios, ¿sí? La manipulación incorrecta del latiguillo causa cambios en la impedancia, es más de manipulación. Las prácticas de instalación, destrenzados o torceduras en el cable, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que el destrenzado tiene que ser muy pequeño, no puede ser exagerado. Para los que de pronto destrenzaron mucho el cable y lo dejaron muy largo, pues tengan en cuenta que toda esa trenza también puede generar una falla, ¿sí? Y esa falla, pues miren ahí que se llama la pérdida de retorno. Bueno, por eso es que las trenzas pues no se deben quitar, pues digamos que hacer distancias muy grandes en destrenzado, porque también me causan problemas. ¿Listo? Los centrados originales de cada par de hilos, la cantidad excesiva del cable atascado en la caja de la roseta, son cajas de terminación y pues ahí también pues puede haber problemas en esa de nudos, puede haber problemas de excesos de cables y eso también pues puede generar algún problema. El conector defectuoso, bueno, la impedancia del cable no es uniforme, eso ya es más de construcción. El cable no es de 100 ohmios, que esa es parte del parámetro que tiene que cumplir un cable, pues si se compra un cable bueno, pues sí lo tiene que cumplir.
La conexión macho-hembra no es demasiado buena. Vuelve otra vez a los conectores. Se está utilizando un cable de 120 ohmios, superior a la resistencia que debería ofrecer el cable al paso de corriente. Los bucles de servicio en el armario de telecomunicaciones, eso ya es en el extremo del rack, entonces ahí también puede haber cable sobrante y pues puede haber de pronto un problema en ese cable sobrante, que por lo general se deja al final y se deja pues en uno de los dos extremos. Entonces es también dejar, digamos, que exceso de cable en los extremos, pues tampoco es tan interesante dejar esos cables porque, o esos excesos, porque también pueden causar problemas. La selección de autos es incorrecto, adaptador de enlace defectuoso. Eso ya es en el aparato. El adaptador esté también fallando. Bueno, de las pruebas de ELFEX anteriormente. Bueno, estas pruebas que habíamos mencionado, ELFEX y PS ELFEX. O sea, ya cambiaron de nombre, entonces ahora la ELFEX se llama ACRF y la otra se llama PS ACRF. Esas son las variaciones de las pruebas. Aquí se nos cuenta pues el nombre más reciente. Dice, regla general, resolver los problemas de NEX primero. Esto normalmente corrige los problemas de FEX. Entonces, esa podría ser una falla, que un problema de otra prueba nos esté causando también un error en esta. Entonces, si miramos las pruebas de NEX y solucionamos los problemas de NEX, pues puede que ya pase la prueba de FEX o de ACRF. ¿Listos? Los bucles de servicio con muchos bobinados firmemente enrollados. Vuelve y juega el exceso de cable, entonces pues tiene mucho cable, por ahí lo enrolla y ese cable pues genera fallas en algún momento de FEX. En los extremos, ¿no? En el extremo lejano, ahí también tengan en cuenta que usted puede dejar un poquito de cable allá enrollado en la parte final, pero pues si es demasiado, pues mire que también causa problemas. Resistencia, dice que la longitud excesiva del cable, si pasamos la longitud, pues el cable ofrece más resistencia por la longitud. La conexión en mal estado debido a los contactos oxidados, el óxido también pues pone problema. La conexión en mal estado debido a conductores conectados de forma superficial, mal conectados ahí. Cable de calibre más fino, de tipo de latiguillo incorrecto. Y esto ya es más del cable que puede causar pues una resistencia indebida. Aunque es difícil utilizar un cable diferente, pero miren que aquí contemplan pues esa falla también. Bien. Bueno, esas son digamos que las posibles fallas que se pueden presentar o las fallas que se pueden presentar durante las pruebas, pero pues si se dan cuenta la mayoría tienen que ver es con las terminaciones y con lo que sucede en la construcción de los cables. Eso es lo que suele suceder con estas pruebas, que si falla por lo general es en la terminación o en la instalación del cable. ¿Sí? Se dieron cuenta también que el exceso de distancia, los giros que se le den tanto excesivos cuando sobra cable, como los giros de pronto que generan ángulos muy fuertes y rompen el cable o pueden trozar el cable. Entonces, ese maltrato del cable y esa tendida del cable, pues también puede causar problemas. De pronto uno ve cuando tienen los cables que hacen demasiada fuerza y cuando hacen demasiada fuerza, pues lo más probable es que haya una ruptura de un hilo. ¿Sí? O de pronto quede pues mal y quede un nudo y ese nudo pues nos genere una falla. Entonces ahí es donde hay problema también cuando instalan los cables. En el tendido de los cables, pues sí, se puede generar también una falla que me vaya a afectar la prueba. Y desde que le falle la prueba, pues ahí sí no hay nada que hacer. Usted puede probar muchas cosas y efectivamente al final de pronto lo que le toca hacer a usted pues es reemplazar el cable. ¿Sí? No hay otro. Así que hay que tener en cuenta esa parte. ¿Listos? Bueno. Entonces, esos elementos que están ahí, este documento no se los puedo enviar porque mi correo no, ya está lleno el correo de mi cena, entonces yo no puedo enviar correos si yo no tengo el otro. Pero ese documento es un documento que se los voy a colocar ahí, se llama Manual de Resolución de Problemas para Cableado de Cobre. Esto es de la empresa Fluke Network, ¿listo? Entonces de pronto está por ahí en internet, desde Fluke. Sin embargo, Fluke en sus manuales le cuentan a uno bastantes cosas. Por aquí, yo tenía un manual de un Flux. Venga a ver si yo tenía un manual.
de un equipo que es Fluke. No, yo tenía el equipo, el otro equipo. Ese no lo he descargado, no lo he buscado. Pero esos también son similares. Esta es de otra marca. ¿Sí? Y estos equipos, pues en algún momento, pues nos cuentan desde, eso sí es un manual del equipo completo. También lo recomiendo que lo tengan por ahí a la mano, porque esos manuales pues le cuentan a uno absolutamente todo el equipo. ¿Sí? No hay necesidad de que pronto que usted no conozca el equipo, pero pues la idea es que con el manual le vaya haciendo una descripción de qué es lo que tiene el equipo. ¿Sí? Entonces aquí nos va contando, por ejemplo, qué es lo que tiene el equipo, dónde están los botones, qué hace tal cosa. Bueno, todo eso es la descripción del equipo como pasa con cualquier equipo. Aquí nos cuenta un poquito cómo es la comprobación de los cables en este apartado. Bueno, de pronto cómo se hacen autocomprobaciones, ¿sí? Automáticas o pruebas automáticas. Y toda esa parte pues del manual es de manejo, ¿sí? De cómo usted debería verificar pruebas, ¿sí? O qué le puede pasar de pronto en una prueba de longitud, en pruebas de errores cuando son, qué es lo que hace con pruebas de esos errores, cuando verifica resistencia, ¿sí? Mire, todas estas pruebas de comprobación son las mismas que estábamos mirando y los errores posibles que se pueden presentar en esa comprobación. Entonces, todos esos elementos, pues mire que también los manuales lo cuentan. De qué pasaría en caso de que haya pruebas, fallas, perdón. Y todo esto que me está contando, mire, los errores de impedancia, de comprobación, de atenuación, de pérdida de retorno. ¿Sí? Ellos también nos cuentan, pues, cuál podría ser la falla de que me presente en caso de que se haga la prueba y, por supuesto, de mal la prueba. Entonces, todos esos elementos también. Si hay alguna variación para algún otro tipo de cable, bueno, mire, aquí este equipo tiene, digamos, adaptadores para otro tipo de cables, para cables coaxiales, y este equipo también tiene adaptadores para cables de fibra. Uy, se me fue hasta al de cable de fibra. Bueno, eh, aquí nos cuentan pues algunas de las especificaciones que deberían verse en este caso para la fibra. En el caso de fibra, pues esos son señales de luz, así que habrán unas pruebas bueno, digamos que todas las pruebas son diferentes. Entonces ahí sí las pruebas de comprobación van a ser un poquito diferentes porque sí requieren pues un conocimiento de cómo funcionan todos esos sistemas de luz y cómo se harían las comprobaciones con un cable de fibra. Y claro, todas esas pruebas pues también tienen parámetros que se pueden controlar y así pues se realizan las pruebas. ¿Sí? Entonces ahí nos va contando pues cómo es cada una de las pruebas y nos va mostrando el menú que se va viendo, ¿sí? De cuáles son las pruebas, de cuáles son las configuraciones y para eso es que pues son importantes los manuales, ¿no? Claro, también conocer pues muchas de las cosas que tienen que ver eh, con la prueba pues también es importante, ¿sí? Pero pues esto sigue siendo un poquito complicadito, pero y requiere bastante matemática para saber exactamente qué es lo que se hace, ¿listo? Pero bueno, ahí también nos cuenta entonces en este caso pues las pruebas de fibra y para eso esos manuales pues son importantes que también los tengan en cuenta, ¿sí? Porque pues siempre que haya un equipo y uno no lo entienda pues uno trata de buscar el manual, no hay nada que hacer. Si usted no busca el manual, por ejemplo, de un equipo y se encuentra con ese equipo, pues lo más probable es que no lo entienda. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, de los equipos que hemos visto de configuración de a ver si yo tenía por aquí un manual de esos. Un manual, por ejemplo, de un switch. ¿Sí? Si usted tiene un switch y está configurando un switch, pues por supuesto debería haber un manual eh, que hable sobre el switch y que pues me muestre características del switch. ¿Sí? Y eso sería pues una de las opciones que uno buscaría. No me acuerdo si tengo un manual por aquí de ese switch, creo que es este. Bueno, eh, y esos manuales pues también le sacan a uno de pronto de posibles errores que uno pueda cometer. ¿Listo? Mire, ahí está una guía, por ejemplo, de un switch que es el switch que hemos configurado, el 2960 en el simulador. Esos son de la serie Catalyst. Y ese manual pues se puede conseguir en Cisco también. Entonces usted puede mirar no solo las características técnicas, sino mirar cuáles son los manuales que tienen. Esto me indicaría, por ejemplo,
que nosotros tenemos pues un equipo y qué es lo que vendría dentro de la caja. ¿Sí? Por ejemplo, todos esos elementos que están ahí pueden venir dentro de una caja, ¿no? Y esos elementos pues son propios de la fábrica y pueden tener pues aditamentos especiales que hay que tener en cuenta. Em, por aquí pues, ¿qué se debería hacer entonces con el caso del equipo? De pronto algunas recomendaciones, inclusive de conexión a la energía, de qué es lo que nosotros veríamos en caso de que se arranque el switch. Por lo general estos switches tienen, cuando se arrancan y cuando se energizan, pues tienen una serie de LEDs que van funcionando y entonces aquí le van contando cómo es el procedimiento de arranque, ¿sí? Y le van contando pues cómo es, cuáles son los LED que deben encender, cuáles, toda esa partecita pues está dentro del manual. Y a uno no le cuentan todo eso porque pues está dentro del manual y pues como todos los manuales pueden ser en cierta forma diferentes, sobre todo entre los fabricantes, entonces ahí pues hay cositas que de pronto uno no encuentra así nomás, pero pues en el manual sí lo encuentra. Por eso es que los manuales pues siguen siendo muy importantes para que nos vayan mostrando pues cómo se van cambiando partes, ¿sí? En este caso se van agregando módulos, que en este caso los equipos pues se pueden agregar módulos o se pueden colocar en formas especiales. Por ejemplo, esta parte requiere módulos, por supuesto, que se instalen los módulos como nos estaba mostrando ahorita, un pedacito un bloquecito pequeño detrás del switch para algunos modelos. Y eso me va a permitir que en algún momento pues yo pueda conectar los equipos en algo que se llaman pilas. ¿Sí? Y las pilas pues son básicamente uniones de varios switches. Entonces esas uniones no es que se hagan por delante, se hacen básicamente es con un módulo adicional y se, y se hace una conexión entre ellos. ¿Listo? Entonces esa conexión que ustedes ven del lado izquierdo pues es una conexión que tampoco es que le vayan a decir exactamente que se puede realizar, pero en el manual sí. Bueno, y en el simulador no se podía realizar. Así que esto también es bastante importante tenerlo en cuenta, ¿no? Aquí los fabricantes le van a decir muchas cosas de instalación, de cómo se utilizan los componentes que vienen dentro de la caja. Mire, estos son un par de láminas que se utilizan para colocar en el rack. ¿Sí? Estos simplemente estas dos laminitas que se colocan al lado del switch es para fijar eh, el switch al rack. ¿Listo? Entonces nos va contando, mire, cómo se va a instalar o cómo se hace el proceso de instalación y por supuesto después cómo se aferran al rack. Esas dos barritas pues es el rack, ¿sí? Y nos muestran pues varias posiciones que se pueden utilizar, ¿sí? Para instalar por supuesto en el rack. Miren que aquí están instalándolo como por delante, aquí está un poquito más salido en la figura de la mitad y en la otra pues están asegurando desde atrás. ¿Sí? Entonces, esas son como formas de conectar esos equipos al rack. Aquí hay una conexión que es la que estábamos viendo de pila, ¿sí? Con unos cables especiales. Eso no es que esos cables vengan así, esos vienen de, pues especial. Si hay adaptadores de fibra, también nos van contando en el manual cómo se conecta un adaptador de fibra. Los switches por lo general no vienen con estos adaptadores adicionales para fibra, entonces vienen en los espacios. Y los espacios, por supuesto, le va a servir para colocar el adaptador, ¿sí? O un módulo que se llama SFP. Ese es el módulo que es adaptador. Bueno, aquí hay un montón de cosas también que tienen que ver con ese switch en este caso. ¿Sí? Entonces, más de instalación, ¿no? Esto es más de instalación. Aquí no es de configuración, esto es más del equipo como tal. Y esto es un manual pues que uno puede conseguir, por supuesto, en el fabricante. Esos manuales de fabricante, eso es nos van contando pues muchas de las cosas que tienen que ver aquí eh, con el equipo, con su instalación. Ya otra cosa sería configuración, pero pues sí, uno también encuentra información de configuración de los equipos. Entonces tengan en cuenta que los manuales en este caso para los equipos también son importantes. ¿Sí? No solo la ficha técnica, sino que los manuales también nos van a indicar muchas cosas, desde los aparatos de medición, como estábamos viendo ahorita, hasta los equipos de comunicación y esos manuales pues también sería interesante que los tuvieran y que se dieran cuenta pues que esos manuales existen desde el fabricante y que el fabricante muchas veces nos suministra esos manuales para que nosotros pues estemos enterados de cómo funcionan todos esos elementos. ¿Sí? Para eso que son los manuales. A la gente no le gusta ver los manuales, pero
Los manuales a uno lo sacan de muchos problemas y lo sacan a uno de muchas dudas cuando uno los encuentra y se da cuenta pues qué es lo que está buscando exactamente. ¿Sí? No hay que adivinar, no hay que mirar en un video YouTube, para eso están los manuales también. Entonces ahí tengan en cuenta que eso es una de las cosas que siempre les vamos a recomendar que tengan en cuenta, los manuales. ¿Sí? Del equipo de medición, del equipo de tal cosa, tengan los manuales porque esos son importantes para que ustedes pues miren mucha más información de lo que de pronto se les puede mencionar. ¿Listos? Bueno, todos los de cableado también y los que van a contar el cableado, no se les olvide las pruebas, los equipos, ¿sí? Los equipos en este caso son de pruebas, herramientas de medición, ¿sí? Ya no es solo la herramienta de medición para hacer una prueba mapeo, sino que en este caso es la certificadora para hacer el resto de las pruebas, ¿sí? Y poder revisar, pues, si es necesario, el canal únicamente sin los passcode o el enlace permanente que incluye los passcode que van a quedar instalados, ¿sí? Por eso es que se hacen esas dos pruebas, porque una no incluye los passcode y la otra sí incluye los passcode que van a quedar instalados, ¿sí? Por eso esas dos pruebitas que hay que tener en cuenta. Bueno, que ese archivito ustedes sí lo tienen, entonces ahí sí, para que lo revisen. ¿Listos? Bueno. Yo había visto que por aquí en un correo yo les había enviado un enlace, ese enlace me lo enviaron a mí, pero no sé si a ustedes ya le enviaron el enlace de la reunión, yo diría que ese es el enlace de la reunión. Eh, si les enviaron el correo, entonces debe aparecer la invitación de Teams y esa invitación de Teams, pues espero que les haya llegado a su correo, no sé si les llegó porque la vi por ahí creada. ¿Si les llegó la invitación de la reunión? Sí, señor. Bueno. Entonces no se les olvide utilizar ese enlace para entrar a la reunión. Esa es una aplicación que se llama Teams. Eh, es también relativamente fácil de compartir. Entonces también van a encontrar una cajita con una flechita que apunta hacia arriba para compartir. Entonces es un cuadradito con una flecha hacia arriba, esa es la de compartir. El mismo símbolo de micrófono, eso es lo mismo, eso no cambia. Y también pues pueden compartir en este caso sus pantallas si está configurada pues para que ustedes compartan. Y bueno, terminará entonces de alistar su presentación. Estos dos datos que les quería contar entre ayer y hoy para que también los tengan en cuenta. Y bueno, organicen su presentación para mañana, ténganlo en cuenta, preparen el orden de exposición para que cuando lleguen muy puntualmente a esa presentación, pues simplemente pues pues estén organizados, ¿no? Ustedes pueden empezar si quieren por el mismo orden que siempre han empezado. Aún así, si el instructor les dice que empiecen en un orden como él establezca, pues eh, igual no importa como él lo establezca. eh, Eso es flexible, igual todos tienen que exponer, entonces expongan de primeras o de últimas, igual tienen que exponer. Eso sí, no se demoren en pasar porque pues eh, ya cuando uno los ve que duda y nadie quiere exponer, es porque uno dice, uy, ya no están preparados. Entonces ahí es donde, bueno, uno ya dice, uy, me voy a encontrar por un grupo que no están preparados. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, duda, aclaración. No hay problema. Listo. Bueno, listo. No, señor. Ok.